Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que el Señor le bendiga a todos y a todas. En este hermoso día, Dios le bendiga. Pedro y me habla. Vamos a orar y a poner en manos del dueño esta transmisión. Padre, en nombre de Jesús, te gracias por este momento que transmitimos para tu honra, para beneficio de la obra. Usted nos ayude, Padre, que es para cumplir con Dios, con el Eterno, el reino de los cielos y la eternidad, para el beneficio de la obra del Señor Todopoderoso. Porque es justo obedecer a Dios ante los hombres y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el nombre de Jesucristo, de tu obra y edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amados, voy a explicar en este video, en esta transmisión. Quiero explicar con la ayuda de Dios Mateo 24, versículo 10. Versículo 10. Me busca. Versículo 14. Mateo 24, versículo 14. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amado, parémonos aquí cuidadosamente. Este término, y será predicado, esta expresión predicado, está lo que significa simplemente que viene de predicar, es una comunicación verbal de hombre a hombre. Y cuando hablamos de este evangelio, que si las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, palabras de aliento y de refrigerio. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué es el reino? Quiere decir del reino de los cielos. Cristo era el reino que estaba predicando, porque en un reino, ustedes saben que se componían los políticos, social, los políticos, y en lo religioso y en lo económico. Aquí es su sentido espiritual, ese reino. ¿Quién es el reino? Cristo mismo. Será predicado este evangelio, es decir, el evangelio que Cristo predicaba, porque Cristo decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y cuando habla del mundo, porque el término mundo significa, es el conjunto de las cosas que haga. Cuando hablamos del mundo, está hablando del mundo entero, lo de Aruba, todos los continentes. Dice, para testimonio a todas las naciones. Parémonos aquí, mis amados hermanos. El evangelio de Cristo ha sido predicado, y este contexto se cumplió mucho en los 12 apóstoles, en el apóstol Pablo, que abarcó los 3 continentes en el tiempo de él. Tuvo su fiel cumplimiento, porque no existían aviones, no existían pasaportes. Todo era a pie. Toda persona estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar sobre la salvación, la redención, muerte y crucifixión de Cristo. Ahora bien, cuando habla de testimonio, no se refiere a la obra redentora de Cristo. No se refiere en ningún momento a su vida personal, porque en la iglesia primitiva, los primeros maestros en la iglesia eran los apóstoles. Los apóstoles enseñaban la palabra de Dios, enseñaban todo lo que Jesús les enseñó,
en un periodo de 3 años y medio. Y ellos nunca predicaban ni enseñaban de su testimonio. Cuando habla de testimonio, está hablando todo sobre Cristo, su nacimiento, sus profecías en los salmos, en los profetas mayores, profetas menores, todo sobre Cristo, su prédica, enseñanza, su humildad, su obediencia. No de su vida personal, que a nadie le importa y a nadie le interesa. Dios bendiga a los 3 que están conectados. Si ustedes pudieran decirme quiénes son para mandarles su saludo, se los voy a decir. Entonces, testimonio, si usted busca la etimología, simplemente usted habla de una evidencia de algo que usted haya vivido. Y también se usa el término testimonio para un juez en un tribunal terrenal, para un jurado ante un juez. Pero testimonio se refiere a la evidencia fundamental de su vida. Pero aquí este término testimonio no se refiere a su vida. Saludo aquí a Domingo Gómez. Dios te bendiga, compañero de milicia de la UAS, de la carrera de información. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Gracias por su saludo. También óigame, para testimonio de las naciones. Entonces, mis amados, la Biblia dice que por la fe todo fue creado, y por la fe los antiguos alcanzaron testimonio. ¿Qué quiere decir? Si usted no tiene fe, no tiene testimonio para con Dios. Entonces, mis amados, y dice, y entonces vendrá el fin, quiere decir, el fin del mundo, el día de juicio final. Mis amados, porque si usted dice que usted era un ex pandillero, usted está diciendo que los jóvenes sean como usted. Porque testimonio en otro significado que sí, cómo ha sido su vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, somos una nueva criatura. Mucha gente, muchos hermanos en la fe dicen es pandillero, es satanista, es narcotraficante. Señores, eso es innecesario, de por Dios, porque bíblicamente usted tiene que hablar cómo Cristo ha transformado su vida y punto. Óigame, no sé qué tanta cosa se malinterpreta. Hay otro texto que quiero explicar, que dice Mateo 7:21, que se malinterpreta. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Parémonos aquí. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, porque el término Señor es un término de propiedad que el Señor no ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. No todo aquel que dice entrará, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si buscamos la definición, el término de voluntad, es usted obedecer a un mandato dirigido por una autoridad superior. Poca palabra. Uno de los requisitos para ir al cielo es hacer la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios te manda hacer, el ministerio que Dios te ha dado, eso es lo que tú tienes que hacer. La voluntad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no es tu propia voluntad. Me explico, es hacer la voluntad que Dios te manda hacer, no hacer tu propia voluntad por tu propia cuenta. Gloria a Dios. Da a entender que si usted
usted hace su propia voluntad propia, sin Dios haberte mandado, usted no va para el cielo. El que hace la voluntad de mi Padre y de Dios que está en los cielos. ¿A qué cielo se refiere el contexto? Al tercer cielo, donde habita Dios, donde Dios habita en luz inaccesible. Entonces, mis amados, al reino de los cielos no va a entrar gente, usurpadores de ministerio, que hacen cosas que a Dios no le agrada y que no quieran manifestar a Dios en la tierra y que no quieran cumplir con la voluntad de Dios que se les fue asignada. Dice, muchos, óigame, el término muchos simplemente significa una cantidad sobrelevada. Y cuando hable mucho, perdóneme, de mucho está hablando que van a protestar a su favor. Dice aquí, muchos me dirán en aquel día. Ese término día se está refiriendo simplemente en un doble sentido, al tribunal de Cristo y al juicio del trono blanco, porque tiene un doble sentido, tiene un doble filo. Y aquí dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, parémonos aquí. Aquí está hablando del don de la profecía. El don de la profecía es simplemente la enseñanza de la palabra de Dios. También es usted profetizar acontecimientos de un futuro, o usted profetiza algo sobre una persona que si no se arrepiente, el Señor lo va a arrancar de la tierra. Es usted profetizar juicio, profetizar la palabra, predicar, enseñar. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Óigame, o sea, a los demonios quiere decir un espíritu que no tiene cuerpo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este término está hablando del don de sanidad, don de los milagros. Estas son preguntas que le hacen al Señor, pero lo hacen ya para protestar. No están reconociendo lo malo que han hecho. Que no son gente humilde, que no obedece, no se someten a ninguna autoridad. Y dice aquí, y entonces le declararé. Parémonos aquí. Este término, declararé, significa que el Señor le quitará la máscara, que el Señor mismo le va a sacar en cara, porque declaré no está hablando de declaración, está hablando también de explicar algo que tenga sentido. Dice, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Parémonos aquí.